Estamos en conexión remota con Miguel Lisanti, médico inmunólogo, especialista en alergias y en inmunologías. Doctor Lisanti, ¿cómo le va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Queríamos arrancar esta entrevista conociendo cuál fue su reacción al conocer efectivamente que la ANMAT autorizaba el uso de la vacuna y lo recomendaba en los pacientes mayores de 60 años. ¿Era la gran noticia que se esperaba también en el ámbito de la salud? En el ámbito de la salud y en todos los ámbitos, sin lugar a dudas, esta es una muy buena noticia. Yo pertenezco a ese grupo etario y me voy a ver beneficiado con esta ampliación de la vacuna a las personas que tienen más de 60 años. Entonces, es una muy buena noticia y yo la he recibido particularmente y como el resto de la población con muchísimo agrado, ya que estábamos expectantes acerca de esto, ¿no? Es muy grande el universo de profesionales de la salud y no profesionales de más de 60 años que estaban en esta pausa epidemiológica de la vacunación. Y hay un universo importante, ¿no? Como no en la magnitud del personal de la salud que se encuentra activo y con altísimo nivel de riesgo, como ha sido de esta primera fase de vacunación, en esa gente que estaba en la trinchera en la primera línea de batalla de la salud, donde muchos de mis colegas sufrieron la enfermedad y algunos de ellos perdieron la vida. Entonces, algunos que tenemos la posibilidad de haber permanecido cuidándonos, ahora tendríamos la chance de ser inmunizados, no solamente el personal médico. Yo ejerzo la profesión y ahora este último tiempo no lo he hecho para cuidarme, y veo con muchísimo agrado que ahora se haya incluido a este grupo etario para nuestro propio beneficio y además no solamente los médicos, sino para toda la gente de una determinada edad, la gente que está residiendo en los geriátricos, y hay muchísima gente, ya que esta tercera, cuarta edad hacia la que vamos, es trascendente, es importante, y somos la generación de los padres y abuelos de esos que residen en los hogares de todos ustedes, ¿no? Doctor, como un especialista en inmunología, ¿cómo analiza el escenario provincial y también los tiempos de esta campaña de vacunación que arrancó con el personal de la salud, pero que tarde o temprano tiene que llegar al resto de la población, acercándonos ya al mes de febrero, pronto marzo, las clases presenciales y después abril? Yo creo que afortunadamente la Argentina estaba incluida en esta vacuna que fue objeto de polémica, pero que, bueno, en la medida en que se van viendo de que ya no, en las fases de investigación se cumplieron a rajatabla. Y quiero poner énfasis, porque yo hice investigación durante mucho tiempo, trabajé para la Administración Federal de Droga Americana y para la Comunidad Europea, y que quiero poner énfasis en la trascendencia y la importancia de ANMAT. ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y otras, Administración para el Control y Autorización de Alimentos también. ANMAT es una entidad muy, muy seria. Yo he tenido la posibilidad de hacer cursos allí para poder hacer investigación, y la mayoría de ellos, las personas que trabajan allí son exfuncionarios del CONICET, gente muy, muy seria. Entonces es algo de lo cual no de ninguna manera podemos dudar. La noticia, ANMAT aprueba. Durante muchos años se dijeron que para qué existía ANMAT, si existía la FDA o existía la Comisión de Aprobación de la Comunidad Europea. Pues sí que es necesario que no solamente controlen la efectividad de los medicamentos, sino de que muchos alimentos cumplan con las normas para ser aprobadas allí, ¿no?
Y el escenario, los tiempos de los contagios, parece que Mendoza está en una pausa, pero que tarde o temprano los casos irán aumentando porque así lo indica la experiencia del 2019. Y los días de la vacunación, cuando llegue finalmente a la población, ¿cuál cree que puede llegar a ser el escenario en esta segunda ola? ¿Lograremos mermar por lo menos el impacto que pueda tener? Yo creo que no vamos a poder evitar la segunda ola, pero que la segunda ola llegue con la vacuna aplicada, esta ventaja que nos da pertenecer al hemisferio sur, hace de que la segunda ola, por el efecto manada y además de los contagios que ha habido, que hay un alto porcentaje de contagios que ya existieron, además de la chance de la vacuna, podamos sufrir esta segunda ola con bastante atenuante. Sin lugar a dudas, los casos van oscilando entre los 1.000 que había en octubre hasta los 70 y tantos que ha habido en los últimos días y después luego se duplicó y no sabemos qué va a pasar, cuándo va a llegar esta segunda ola, pero sin lugar a dudas, con respecto al inicio de la pandemia, por allá por marzo del 2020, a hoy, que ya tenemos un alto porcentaje, no sé cuál será el porcentaje real de la población que se ha infectado, ya tenemos gente que va a ser vacunada, primera línea de salud, garantizar la primera línea de salud, que son las víctimas más importantes, las personas de mucha edad que ahora nos incluimos, y sin lugar a dudas los docentes, que son aquellos que van a educar a los supuestos niños, que son los vectores que transmiten, en general llevan el virus hacia su domicilio, que en este último tiempo no sucedieron ciertas epidemias o ciertas proliferaciones de gripe o de infecciones virales, que hay cerca de 200 en la época de otoño y de primavera. Este año prácticamente existieron muy pocas porque esos niños, que son los vectores de los virus, no habían estado en contacto en los colegios, ¿no? Doctor, da la sensación de que de aquí hasta el 1 de marzo no se va a poder vacunar a toda la población de los trabajadores de la educación. Son más de 50.000 en Mendoza. Las clases serán presenciales, lo han dicho las autoridades nacionales y también provinciales, con los cuidados necesarios y los protocolos, esto de una determinada cantidad de estudiantes por cada establecimiento, por cada curso, en los horarios bien diferenciados. ¿Alcanzará para evitar esta cadena de contagios que pueda llegar a producirse por el docente que va a 2 escuelas, por los chicos que van de casa a la escuela y tal vez de la casa al club, etcétera? Yo soy esencialmente optimista. O sea, si yo no fuera optimista, por ejemplo, no hubiera pensado todo el tiempo de que la vacuna no hubiera sido con una fecha, digamos, como la de hoy, aprobada por la ANMAT. Yo creo que las cosas, cuando son bien manejadas y desde el punto de vista hablo de la responsabilidad y evaluar oportunamente la posible transmisibilidad que existiera, en estas condiciones se podrían empezar las clases perfectamente, clases presenciales con ciertas y determinadas normativas que imponga oportunamente el Estado. Si nosotros tenemos 150 casos por día, pues tomando las medidas responsables, lo más probable es que se puedan efectuar esas clases presenciales con la debida instrucción estatal. Ahora, si se dispara la cantidad de casos y llegamos a tener 1.000 casos diarios u 800 o 900 casos diarios como hubo oportunamente y aumenta la cantidad de mortalidad, bueno, todo hay que irlo evaluando y haciendo retrocesos de fase. Creo que empezar de fase 0 a un retroceso de fase, por ejemplo, de decir, bueno, la gente también en sus hogares va a poder salir por el DNI y hay un horario por el cual podamos salir, un horario límite para salir o para el cierre de los negocios, etcétera. Esos retrocesos de fase me parecen algo muy positivo y no volver a fase 0, ya que tenemos un porcentaje de la población infectada que estuvo
tiene anticuerpos y habrá más adelante mayor disponibilidad de vacunación para que esta gente aumente la inmunidad de manada, donde seremos muchos, si así sucede, los que generemos este estado de mejoría para que ocurra lo que ocurrió en el año 1918, que finalmente llegó una vacuna y finalmente la pandemia de H1N1, que era oportunamente aquella, se fuera de las noticias, de los titulares de noticias, ¿no? Doctor Lisanti, aprovecho la última nada más, porque a lo largo de 4 décadas trabajando seguramente son cientos o miles los pacientes que han pasado por su consultorio. ¿Cuál sería el consejo o la recomendación que le podría dar a esos pacientes? Que se coloque la vacuna, si así lo indica su médico, su profesional, si está dentro de los grupos, y que se sigan cuidando. Esta vacuna no es obligatoria. Hay un calendario de vacunación obligatoria en nuestro país para población infantil, pero esta vacuna no es obligatoria. Yo recomendaría que se coloquen que la gente se coloque la vacuna, ya que ahora se sabe que, por ejemplo, va a haber, hasta ustedes estaban mencionando recién los 4,5 millones de dosis. En algunos países como la India se habla de 100 a 300 millones de dosis, ya que allí hay una fábrica, se está fabricando la Sputnik. Entonces, el nivel de confiabilidad, yo aconsejaría que la gente se proteja, por eso yo me voy a vacunar. Y a mí me gustaría que todas las personas que pudieran hacerlo, lo hagan, y aquellos que no confíen en esta vacuna, pues tendrán que esperar a la segunda tanda de vacunas que ingrese, que también tengo entendido que van a ingresar algo así como 20 millones de dosis oportunamente y en su momento, ya que el problema de la distribución es importante. Debemos recordar también que, que la historia, me gusta la historia de que la vacuna, por ejemplo, la Sabin, fue la segunda vacuna que se hizo después de la vacuna de Salk, que era inyectable. Y se habla de que posiblemente en la última fase de vacunación de COVID, SARS-CoV, sería por una vacuna inhalada. Entonces, es muy probable que ya en el proceso evolutivo de esta vacuna también suceda algo similar a lo que oportunamente ocurrió con otras epidemias. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches.